Bueno, hola y buenos días a todos y a todas. Jordi nos está comentando antes sobre cómo valorar la percepción de la sociedad, el entorno que nos rodea a nosotros. Pues tuvimos una duda de una de las sesiones de FOCA en la que lo que más nos costaba era identificar cómo la sociedad nos percibía. Y eso nos llevaba a cuestionarnos y en nuestro proceso estratégico nos planteamos qué impacto tenemos en nuestro entorno social, que siempre eran percepciones. Éramos incapaces de tener algo al que agarrarnos, que explicase por qué nos percibían como algo que generábamos recursos, que tenía un buen reconocimiento, cierta bondad y también que éramos un coste económico. Es decir, bueno, hay que poner dinero aquí porque hay que prestar apoyo a las personas. Esta reflexión nos lleva a decir, pero bueno, ¿somos capaces de poner en valor esto o de darle valor? ¿Qué valor tiene? Y ahí tuvimos la suerte de encontrarnos con el profesor Retolaza fue en el Congreso de Empleo con Apoyo que se celebró en Córdoba. Y vimos cómo había una manera, o ellos estaban trabajando una metodología, nosotros habíamos pensado en el cálculo del retorno, pero nos hablaron de un proyecto que era de monetización del valor social. ¿Cómo calcular y poner el valor económico a todo eso que nace o que surge de nuestro trabajo? Comentaros que es un proyecto que hemos empezado hace poco y que yo creo que en abril, ¿no? Será más o menos en abril, tendremos los resultados de cuál será nuestra metodología y de cuáles serán los resultados concretos. Para ello lo que hacemos primero es identificar los grupos de interés. ¿Cuántos grupos de interés? Y luego os mostraremos que esa es la parte del trabajo que tenemos hecho ahora mismo, cuáles serán los grupos de interés de APROSUB. ¿Qué variables de valor le aportamos a esos grupos de interés? Y esto se hará mediante unas entrevistas directas con ellos para identificar qué variables. Y una cosa muy curiosa que nos aportan ya de la investigación que están haciendo desde el grupo GeaCoaching y de Deusto es que no hay grandes diferencias. Una vez que identificas un grupo de interés, no tienes por qué preguntarle a todos los componentes de ese grupo de interés. Por ejemplo, si es la administración, pues te van a salir prácticamente las mismas variables, le preguntes a un ayuntamiento o a 10 ayuntamientos, a una consejería determinada que a todas las consejerías. Por tanto, te simplifica el trabajo. Identificar qué variables de valor tendríamos y de ahí identificaríamos indicadores concretos que fuesen parametrizables y nos encontramos que uno tendríamos valor económico y otro sería mucho más difícil de poner ese valor económico. Se sigue trabajando en estos emocionales como qué repercusión y si podríamos ponerle valor, pero parece que de momento es más complicado. Pero sí hay ya un panel interesante de indicadores que tienen valor. Y todo esto nos generaría un valor global generado por la organización que se traduciría en un volumen de euros, de millones de euros. Fácil. O sea, tenemos aquí, analizamos, le ponemos un valor y diríamos qué valor generamos a nuestro contexto social. No solo qué percepción tienen de nosotros, sino eso. ¿Cuánto generamos? No solamente el retorno, sino todo lo que generamos. Los ecosistemas de valor, en principio, sería un valor social generado por la actividad económica de manera directa, un retorno socioeconómico a la propia administración, un valor específico social y el valor social consolidado, que es un valor de integrado social. Esto con algunas variables, solamente con algunas no nos vamos a entretener en ellas, pero sí que el cálculo del valor económico de impacto social, podríamos verlo, por ejemplo, el valor económico generado con ingresos. Ventas netas más ingresos de inversiones financieras y ventas de activos, gastos de explotación, sueldo y prestaciones de empleo. Todo esto tiene un volumen de dinero y ese volumen lo pondríamos en valor y formaría parte de nuestro potencial económico de cara al contexto social. Igual en el tema del retorno y con estas variables y todas las que se nos vayan ocurriendo que nos puedan ir aportando los distintos grupos de interés. Conseguiríamos al final del trabajo un gráfico de este tipo en el que vería desde el posible beneficio hasta el valor consolidado la diferencia que en este ejemplo se puede de 2 millones de euros a 64. Es un ejemplo solamente, pero para que veamos que nuestro impacto social en valor económico es mucho más alto de lo que a veces nosotros mismos percibimos y de lo que el contexto social es capaz de percibir. Esto vendría en relación directa con lo que Jordi nos planteaba. De esa percepción lo pondríamos en valor. Y está claro que en muchas ocasiones cuando no le damos ese valor económico a nuestro contexto social, no le da ese valor económico, sería, como decías tú antes, difícil poner en relación las percepciones
con el rendimiento, con lo que yo creo que esta puede ser una herramienta muy interesante para nuestro sector. En Aprosura estamos trabajando, tenemos un grupo de 11 personas, el Consejo de Dirección, el que lo está trabajando. Lo que hemos avanzado hasta ahora mismo es la identificación de nuestro grupo de interés, de nuestros stakeholders, que los que están en verde pues son los grupos concretos. Aquí algunos veis que se subdividen, por ejemplo, en fundaciones, obra social o en proveedores. Al final llegamos a la conclusión que probablemente preguntarle a los de suministro o de servicios financieros, sería igual los financieros pueden tener alguna peculiaridad, pero sí por ahorro de tiempo y porque ya la investigación está demostrando que no merece la pena preguntar a tantos distintos, porque las variables de valor son prácticamente las mismas. Finalmente podremos conseguir unas 20 y algo variables de valor, que serán las que utilizaremos para ir poniendo en marcha. Con esto terminaría, es rápido, el proyecto es amplio, pero sí lo que queremos dejar claro es que ese es el paso que entendemos que tenemos que dar para que tomemos conciencia del impacto económico real que tenemos y también nos sirve para trasladar que no solamente son percepciones lo que la sociedad puede tener nosotros, sino que realmente tenemos un impacto mucho más alto de lo que somos capaces de concebir. Así que el año que viene esperamos que os podamos contar los resultados de este trabajo y deciros cuál es nuestro valor social monetizado, o sea, en euros, que al final parece que eso cuenta. Pues muchas gracias y luego el café podemos comentarlo.